respecto a los ángulos múltiplos. Para comenzar el estudio de los ángulos múltiplos, pues indicamos en primer lugar lo que concierne o corresponde a ángulo doble, ¿no? Ángulo doble. Pues bien, en lo que concierne a ángulo doble, está aquí la demostración, como ya se indicó, que seno de 2 alfa es 2 seno por coseno. Análogamente, se tiene que, haciendo lo mismo para coseno, coseno de 2 alfa se puede expresar de esta manera, de esta o esta. Son 3 alternativas que depende cada uno cuál de ellos usarlo en forma más rápida. Pues bien, para poder entender esto del ángulo mitad, en realidad lo único que hay que observar es que, ¿no?, todo viene del coseno del ángulo doble. El coseno del ángulo doble, usando ya sea la segunda o tercera igualdad, se tiene inmediatamente seno del ángulo mitad o coseno del ángulo mitad, ¿no? Esas son las demostraciones de estas razones trigonométricas del ángulo doble y ángulo mitad. Bueno, entonces estaba en la parte de resumen. Resumiendo lo que, ¿no?, se indicó o indiqué anteriormente, pues vamos a, en lo posible, tratar de memorizarnos estas fórmulas, vamos a llamarle así. Entonces, aquí justamente está seno de 2 alfa, coseno de 2 alfa, igualmente, ¿no? Tangente de 2 alfa es 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente cuadrado de alfa. Cotangente de 2 alfa es cotangente cuadrado de alfa menos 1 sobre 2 veces cotangente de alfa. Y reitero, seno del ángulo mitad es más menos raíz cuadrada de 1 menos coseno sobre 2. Y coseno del ángulo mitad es más menos la raíz cuadrada de 1 más coseno del ángulo sobre 2. Haciendo tangente seno sobre coseno, se tiene raíz de 1 menos coseno sobre 1 más coseno, y si es la cotangente simplemente se invierte. Ahora, estos signos más menos depende en qué cuadrante esté el ángulo mitad, ¿no? Depende en qué cuadrante esté el ángulo mitad. Y sabemos que en cada cuadrante, pues las razones trigonométricas tienen su signo respectivo. Bueno, en lo que respecta a la primera pregunta, nos dice simplificar esta expresión E, y observando las respuestas está en función de 2 alfa. Es una ayuda, no mucho, pero de todas maneras nos va a orientar. Bueno, decido pasar todo a seno y coseno, ¿no? Tangente seno sobre coseno, tangente, ¿no?, seno sobre coseno, y secante 1 sobre coseno. Se da como un denominador, y coseno cuadrado lo pasamos al numerador, y tenemos justamente esta expresión de aquí. Bueno, seno cuadrado sigue estando fuera, pero el coseno de alfa multiplica lo que está dentro del paréntesis en el numerador. Eso con el objetivo de tener justamente 2 seno por coseno, que sabemos que es igual a seno del ángulo doble. Y justamente en la siguiente fila tenemos ese hecho, ¿no? Bueno, tengo seno de 2 alfa, coseno cuadrado, y menos coseno de 2 alfa, que sigue igual, solo que 2 seno de alfa, coseno de alfa, es seno de 2 alfa. Entonces, factorizo seno de 2 alfa, porque en el numerador tengo ese factor común, y tengo coseno de 2 alfa en el denominador, también lo sacamos, y más bien el seno cuadrado pasa, ¿no?, a estar dentro de paréntesis. Muy bien, entonces queda seno de 2 alfa sobre coseno de 2 alfa. Y en el numerador nos queda coseno cuadrado menos coseno de 2 alfa, todo dividido por seno cuadrado. Pues bien, de ahí se tiene inmediatamente lo siguiente, ¿no? Tal como está, ¿no?, seno sobre coseno es tangente, es decir, tangente de 2 alfa, y pues coseno cuadrado está ahí igual.
Solo que coseno de 2 alfa, justamente por coseno del ángulo doble, es coseno cuadrado menos seno cuadrado. Como delante de ello está el menos, entonces esto va a ser más. Y observamos entonces que coseno positivo y negativo se anula, es decir, es 0, y nos va a quedar seno cuadrado sobre seno cuadrado, que simplificando pues resulta 1, y por consiguiente solo nos queda tangente de 2 alfa, que aparece en la respuesta, ¿no? Aparece. La segunda pregunta igualmente nos pide simplificar esa expresión. Tiene la dificultad de que son razones trigonométricas lo que aparece como respuesta, aunque ahí también prima el hecho de que aparece 2 alfa, ¿no? Secante, seno, etcétera, de 2 alfa. Bueno, entonces, otra vez, ¿no? Ya que siempre nos va a resolver cualquier problema pasando todo a seno y coseno, pues vamos a hacer ello. Y en el denominador tengo el producto de la suma por la diferencia, entonces tenemos aquí productos notables, ¿no? Entonces, más o menos ya tenemos el camino a seguir. Por lo tanto, en la solución, ¿no? En la solución, indico pues lo siguiente, ¿no? Vamos a poner aquí, se tiene en la expresión E seno de 2 alfa. Entonces dentro del paréntesis, ¿no? Trabajamos con seno sobre coseno, y lo mismo cotangente es coseno sobre seno. ¿No? Tenemos esa identidad. Y bueno, en el denominador tenemos producto de la suma por la diferencia, entonces coseno cuadrado menos seno cuadrado. Menos seno cuadrado, productos notables. Pero ya observamos que coseno cuadrado menos seno cuadrado es igual a coseno del ángulo doble. Coseno cuadrado menos seno cuadrado es coseno del ángulo doble. Entonces, lo siguiente, ¿no? Bueno, creo directamente puedo poner esto de aquí es coseno de 2 alfa. Coseno de 2 alfa. Pues bien, entonces ya puedo poner seno sobre coseno, vamos a tener tangente, ¿no? Tangente de 2 alfa. Tangente de 2 alfa. Y bueno, eso va a ayudar mucho en lo siguiente, ¿no? En todo caso, tal como está también. Vamos a tener entonces, ¿no? Lo siguiente. Puedo pasar todo a tangente otra vez y vamos a tener algo muy interesante que ahí nos podría haber ayudado. Pero como le he pasado todo a seno y coseno, bueno, al final la solución va a resultar. No hay problema. Entonces, ya que hice ya ese avance, vamos a continuar. Seno sobre coseno de 2 alfa va a multiplicar a seno de alfa sobre coseno de alfa más coseno de 2 alfa sobre seno de 2 alfa. Ahí está. Bueno, decía lo siguiente. Voy a multiplicar por cada uno de ellos y observamos que esto es inverso de este de aquí, entonces van a simplificar y va a resultar 1, ¿no? Eso va a facilitar el trabajo. Aunque dejando tangente tal como estaba más adecuado. Bueno, pero digo, ya estamos en el camino, ya seguimos. Seno de 2 alfa sobre coseno de 2 alfa, seno de alfa y coseno de alfa, ¿no? Más
Entonces, multiplicando esta expresión por esta, resulta 1. Va a resultar 1, ¿no? Y una vez voy a indicar ello, ¿no? Se simplifica seno y coseno, nos queda 1. Bueno, entonces aquí lo siguiente, ¿no? Aquí lo siguiente. Tenemos aquí para poder usar, a ver, si damos como un denominador, vamos a tener justamente seno de 2 alfa, seno de alfa coseno, ¿correcto? Bueno, lo siguiente entonces, damos como un denominador. Como ya tenemos la suma, ¿no? La razón trigonométrica es la suma y diferencia, pues lo siguiente aquí. Tenemos seno de 2 alfa por seno de alfa, más coseno de 2 alfa por coseno de alfa, todo sobre coseno de 2 alfa por coseno de alfa. Pero el numerador, ¿no? El numerador, según como ya sabemos, ¿no? Es lo siguiente, ¿no? Es coseno de la diferencia, es decir, 2 alfa menos alfa. 2 alfa menos alfa. Si desarrollamos coseno de esa diferencia, tenemos justamente lo que aparece ahí en el numerador. Entonces, esto es igual a coseno de alfa, ¿no? Solo queda coseno de alfa, 2 alfa menos alfa, y tenemos coseno de 2 alfa por coseno de alfa. Y que simplificando coseno de alfa con coseno de alfa, nos queda pues 1 sobre coseno de 2 alfa. Y 1 sobre coseno es secante. Secante de 2 alfa entonces. Entonces tenemos ahí la respuesta para esta pregunta. Número 3. Número 3. Nos dice la condición coseno de 2 veces A mayúscula es igual a menos 23 sobre 25. Y además nos dice lo siguiente, ¿no? De que pi está es menor que 2a y 2a es menor que 3 pi medios. 3 pi medios. Entonces nos pide hallar a qué es igual cotangente cuadrado de a medios. Aquí es igual cotangente de a medios. Pues bien, en este caso la solución es lo siguiente, ¿no? Cuando uno tiene una hipótesis, un dato y tengo una pregunta, es decir, la tesis, lo mejor casi siempre es avanzar los dos, ¿no? Entonces avanza la hipótesis hasta cierta parte y después avanzamos la pregunta y siempre vamos a poder relacionarlos. Bueno, entonces, de la hipótesis, ¿no? Coseno de 2a igual a menos 23 sobre 25, sabemos
¿no? Sabemos lo siguiente, ¿no? Que coseno de 2a no es otra cosa que 2 veces coseno cuadrado de a menos 1, ¿no? Coseno del ángulo doble. Entonces voy a trabajar con coseno. Puedo trabajar con seno también, no hay problema, pero escojo coseno. Y esto es igual a menos 23 sobre 25. Pues bien, despejamos 2 coseno cuadrado. Este 1 pasa al otro lado a sumar, entonces vamos a tener 25 menos 23, 20, entonces solamente queda 2 sobre 25. ¿No? 2 sobre 25. ¿No? 25 menos 23 queda 2. Bueno, observamos inmediatamente que podemos simplificar este 2 con este 2 y tenemos entonces que coseno cuadrado de a es igual a 1 sobre 25. 1 sobre 25. Pues bien, sacamos raíz cuadrada. Sacando raíz cuadrada, tenemos que coseno de a, ¿no? Coseno de a es igual a más menos 1/5. Entonces decidimos el signo. Para eso tenemos el dato, la información de que 2a está entre pi y 3 pi medios. Pero si nosotros lo multiplicamos por 1 medio, porque necesito en este caso a, entonces vamos a tener que pi medios es menor que a, menor que 3 pi cuartos. 3 pi cuartos. Entonces a está entre pi medios y 3 pi cuartos. En el segundo cuadrante entonces, ¿no? Eso significa de que a pertenece al segundo cuadrante. 90 grados y el otro es 135 grados. Muy bien, en el segundo cuadrante coseno es negativo, ¿no? Coseno es negativo, entonces nos quedamos con el menos 1/5. Vamos a trabajar con menos 1/5. Nos quedamos con el menos 1/5. Entonces ahora avanzamos cotangente. Bueno, vamos a partir de lo siguiente, ¿no? Cotangente del ángulo mitad es igual a, ¿no? En este caso, necesito pues a medios, ¿no? A medios. Aunque voy a elevado al cuadrado, entonces finalmente no interesa en realidad dónde esté, ¿no? Sabemos que cotangente de a medios es 1 más coseno de a sobre 1 menos coseno de a, ¿no? Cotangente del ángulo medio. Bueno, elevamos al cuadrado ambos lados, porque la pregunta es, ¿no? La pregunta es cotangente cuadrado. Entonces, se tiene lo siguiente, ¿no? Cotangente cuadrado de a medios es igual a 1 más coseno de a sobre 1 menos coseno de a. Bueno, pero ya tengo coseno, por lo tanto lo único que resta es reemplazarlo. Entonces, cotangente cuadrado de a medios es igual a 1 más, bueno, coseno de a nos ha resultado menos 1/5, entonces ponemos menos 1/5 y tenemos aquí 1 más 1/5. ¿No? Bueno, tenemos entonces 5 menos 1 es 4 y 5 más 1 es 6, tomando mitad es 2/3. Entonces la respuesta es 2/3. Número 4.
Igualmente, nos da una condición que tangente cuadrado de x menos tangente de x menos 1 igual a 0. Entonces nos pide hallar el